Esto es brujería. Usted tome un depósito con agua, póngale sal y ore con el Salmo 91. Luego con el Padre Nuestro y váyase a hacer limpieza en toda su casa. Y esto también es brujería. Cuando está lloviendo, Dios me usa más, porque es el elemento con el cual yo me conecto. Cada quien tiene su elemento, si lo puede conocer. Hay gente que son de fuego, Sí. hay gente que son de tierra, hay gente que son de aire. Y si tú formas parte de ese grupo que a esto llama el gran poder de Dios, déjame decirte que tienes un caso grave de falta de discernimiento espiritual. Pero no te preocupes, para eso es este episodio, para que aprendas a discernir entre profetas y brujos. Dios te bendiga, sé bienvenido a este tu podcast favorito de la semana, En Su Palabra. Porque aquí tú no vas a encontrar en este podcast recetarios mágicos, ni récipe, ni conjuros mágicos. No te vamos a decir en qué elemento tú fluyes, si es en el agua, en fuego, aire. Aquí no te vamos a decir que los portales salen por el inodoro de tu casa, ni que los gatos... No, aquí no te vamos a vender ninguna de esas cosas porque nosotros no fluimos en ningún elemento, en ninguna... Todo eso es brujería. Nosotros fluimos en la palabra, en la oración Y en el Espíritu Santo. y en la guía del Espíritu Santo. Pero, flaca, si te dijera que hay un gran número, no pequeño, del mundo evangélico que a través de las redes sociales como TikTok, Facebook, YouTube están consumiendo brujería disfrazada de cristianismo. Y lo peor es que llaman a esas personas profetas. Los llaman revelación de Dios. Los llaman profundidad de Dios. Y cuando uno le dice, épale, eso es brujería, entonces vienen y le dicen a uno, lo que pasa es que tú hablas de cosas que no sabes porque tú no fluyes en la profundidad. Tú estás a un nivel más bajo. Es tremendo porque hay gente que está consumiendo eso. Y lo peor es que no tienen el discernimiento de entender que están metiendo influencias satánicas a su vida espiritual, a su casa y hasta a su iglesia. Sí. Si te interesa este tema, te invitamos a que te quedes hasta el final, porque vamos a hablar sobre esto. ¿Por qué estas cosas están pasando y está de moda en el pueblo cristiano? Y te vamos a dar algunos consejos para que pues, tú puedas tener el verdadero discernimiento. Y como siempre por acá, Edita González. y Jacobo Betancourt. Antes de continuar con el episodio, quiero invitarte a que le des like para que este video, este episodio de hoy, llegue a más personas y haya un verdadero despertar en el pueblo de Dios y pongan el ojo pelado, ¿no? Ese tipo de cosas. Sí, y puedas compartirlo. Y comenta qué tú opinas del tema, qué tú opinas del tema. Pero bueno, vamos a hablar primero, vamos a plantear el problema que está pasando dentro de algunas personas que forman parte del mundo cristiano evangélico. Y es que muchos cristianos están consumiendo brujería sin saberlo. Digo yo que no lo están sabiendo porque no tienen discernimiento. Y está pensando que esto es una revelación de Dios, ¿no? Sí, y ese es el peligro, que como no tienen ese discernimiento, consumen este tipo de contenido y dicen que son de cristianos. Y llaman a esas personas grandes profetas. ¡Wow! Dios me está hablando. Dios, qué profundidad profética. Y no saben que lo que están haciendo es ministrado por brujería. Sí, Señor. Lo llaman unción, lo llaman activación, lo llaman palabra profética. No sé si tú has visto este tipo de... Bueno, yo he visto muchas personas que se autodenominan profetas y vienen con hechizos, conjuros, manipulaciones. Y yo veo ahí y yo me meto en los comentarios para ver qué dice la gente. Y la gente dice, wow, Dios me habló. Dios me habló. ¿Cómo Dios te va a hablar a través de la brujería? Tremendo, ¿sí o no? Sí, por eso eso es tremendo, porque hay muchas personas que no tienen ese discernimiento para decir que eso fue Dios. Mira, se parece mucho a lo que dice en el libro de Hechos cuando el mago estaba ahí, la gente de la multitud. Y pongo el mago, sin el mago. Lo llamaban el gran poder de El Dios. gran poder de Dios. Este es Dios que me está hablando. Tremendo. Tremendo, tremendo. Vamos a leer 2 de Corintios capítulo 11, versículo 14. Y es importante que nosotros entendamos que Satanás se disfraza de luz. Sí, Señor. Vamos a leer 2 de Corintios 11 y 14. Satanás se disfraza, dice la Biblia, como ángel de luz. El problema es que hay muchos que no saben discernir que es Satanás que está detrás de esos
profetas con estas revelaciones nuevas, ¿no? Sí, señor. Ve lo que dice acá 2 Corintios 11:14. Dice, y no os maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Ahí está. El mismo apóstol Pablo nos está diciendo acá que muchos se maravillan. ¡Wow! Este es Dios. ¡Wow! Este es el poder. Y dice que Satanás se viste como ángel de luz. Pareciera bueno, pero está ahí sutilmente lo que está pasando. La brujería se está Ahora, metiendo en la iglesia. el problema es por qué muchas personas que forman parte de las comunidades cristianas no tienen la capacidad de discernimiento, de madurez espiritual, de ver más allá y saber no solamente que estos pseudo predicadores están metiendo brujería en la iglesia, sino que ellos mismos son brujos infiltrados dentro del pueblo cristiano. No lo ven, lo siguen como manada, ¿no? No lo ven. Están como hechizados, ¿no? Y comentan y comienzan a apoyar este tipo de personas. No, y si tú le tocas al ungido, Sí, es más tremendo. No se puede meter con esa persona porque le caen todas. O sea, no tienen discernimiento. sí, es tremendo, es tremendo. Yo recuerdo cuando yo creí en el Señor, que yo comencé en las cosas del Señor, yo recuerdo que en la iglesia donde yo nací no existía el tema de las redes sociales, no existía canales de YouTube, no existía TikTok. El evangelio era face to face, cara a cara, de manera personal. De alguna manera, esto le hacía muy difícil a los brujos infiltrarse en las iglesias, porque los pastores eran pastores maduros, eran pastores más centrados en la predicación de la palabra, en una vida espiritual sana. Y estos pastores tenían la capacidad de discernir cuando venían personas con cosas extrañas, ¿no? Con elementos, con fuego extraño a meter en el altar. Y estos pastores de alguna manera cerraban las puertas de la iglesia y era muy difícil. Tenía que ser un pastor bien ignorante, un pastor con poco discernimiento, que permitiera que los brujos entraran a la iglesia de manera infiltrada, hicieran su trabajo, hicieran su obra. Pero hoy los brujos han encontrado una puerta grande para entrar, no solamente en las iglesias, sino en las casas de los cristianos, que son las redes sociales, TikTok, YouTube, Facebook. Están utilizando estas ventanas, están utilizando estas puertas y están diciendo cosas como extrañas, horóscopo, numerología, mística, hay unos que le llaman la mística judía, la cabala, creo que se dice, Sí. otros están metiendo como Esoterismo. esoterismo, que en cuál elemento tú fluye, y todas las predicaciones de este tipo de personas se enfocan en brujería, brujería y brujería. Antes eran difícil que este tipo de mentirosos entraran a las iglesias, pero a través de la llegada a las redes sociales, nada, los brujos dijeron, nada, aquí encontramos. Se disfrazan de predicadores, se disfrazan de predicadoras, se llama profeta, se llaman enviado de Dios, y lo peor es que el pueblo de Dios no está discerniendo que son brujos infiltrados, están metiendo prácticas de brujería y lo están dejando entrar en su casa y en su iglesia a través de la pantalla de su celular. Por eso es que el apóstol Pablo dice que estamos en los tiempos peligrosos y son bien peligrosos porque antes, como tú decías, que estaban los pastores y cuidaban el rebaño porque ya tenían ese discernimiento y lo cuidaban. Cuidado con esa persona y no lo dejaban ministrar, pero ahora tienen una ventana grande que cualquiera tiene este aparato y en su casa, Por ahí, llega y ve ese contenido y es el peligro más grande. Por eso es que encontraron la puerta, pero bueno, dinos qué opinas de lo que estamos diciendo, no dejes de comentar y de darle like a esto. Entonces, hablando del planteamiento del problema que está sucediendo con esta moda, es que los brujos que se hacen pasar por cristianos y predicadores encontraron la manera de infiltrarse en el pueblo de Dios. Y las personas inmaduras, sin discernimiento, les están dando cabida a su vida espiritual, a su casa y a sus iglesias. sí, señor. Es un problema muy grave. Sí, porque también hay otra cosa que sucede, ¿no? Eh, muchos no se reúnen en las congregaciones, como dijo el apóstol Pablo en el libro de Efesios, que cuando te reúnas tenemos las reuniones cristianas para que nosotros nos apoyemos y tengamos ese crecimiento espiritual con la palabra de Dios, porque dicen, bueno, yo en mi casa tengo esto y por acá yo me alimento. Pero el problema es que no tienen la capacidad de filtrar lo que consumen, sino que toda basura. Todo lo que sea. Ahora, ¿por qué se debe esto? Primero, lo primero, estamos hablando del planteamiento del problema. ¿Por qué
no tienen muchas personas la capacidad de discernir, de filtrar lo que le dejan entrar a su vida espiritual, a su hogar, a su iglesia. Primero, porque muchas personas no han abandonado sus costumbres paganas. Entonces, traen sus supersticiones heredadas y encuentran un pseudo predicador y dicen nada, lo que yo pensaba. ¿Por qué? Porque no han abandonado todavía sus ídolos, no han abandonado su costumbre, agarran sus paganismos, agarran sus supersticiones y entonces encuentran la manera con este tipo de falsos predicadores de decir, Unirla. esto es de Dios, lo que yo he sentido. Sí, yo sentía que qué sé yo sentía que Tenía que ser de Dios. esto es de Dios porque me lo está confirmando, ¿no? Sí, No, porque hay gente que no abandona su paganismo y lo trae a la iglesia y entonces eh, confluyen con estos pseudo predicadores. me estuve hablando así, yo estoy recordando a Jeroboam que dijo, bueno, vamos a hacer algo, ustedes quieren adoración, vamos a darle ya en Samaria, en el monte allá, y vamos a ponerle esto, lo mismo que está sucediendo, vamos a ponerle para que ustedes no vayan a Jerusalén, sino que adoren aquí, es lo mismo. Y la gente dice, bueno, está bien, Sí, sí, sí. está bien. Tienes que hablar al micrófono, mi amor, para que te escuche. Vamos a leer Ezequiel capítulo 14, versículo 3. Ezequiel 14, 3, rápidamente, por favor. Algo pasó, no está fluyendo ahí en la Biblia. Se me pega. Ujú. Ezequiel 14, 3. ¿Qué dice? Dice así. Hijo de hombre, estos hombres han puesto sus ídolos en su corazón y han establecido el tropiezo de su maldad delante de su rostro. ¿Acaso he de ser yo en modo alguno consultado por ellos? Ahí Tremendo. ven, es tremendo. Todavía son personas que dicen que son cristianos, pero tienen su paganismo en su corazón y entonces encuentran en estos pseudo predicadores lo que ellos nunca quisieron abandonar y por eso consumen este tipo de contenido y lo traen a su casa y a sus iglesias. Siempre digo que el apóstol Pablo y los apóstoles, ellos hablaron de este tiempo, tiempos peligrosos para la iglesia, para el cuerpo de Cristo. Tiempos peligrosos que dice que se reúnen, como estás diciendo, se reúnen para que tienen comezón de oír y se reúnen y escuchan lo que ellos quieren escuchar, porque no han abandonado. Otro porque lo que están buscando solamente son sensaciones místicas. Sí. Hay personas que no se relacionan con Dios a través la racionalidad. O sea, yo sé que la experiencia es muy importante, la experiencia es muy importante en nuestra vida como cristiano, en nuestra devoción. Para mí, una devoción cristiana se basa en la guía del Espíritu Santo, en la palabra de Dios, en la comunión entre los hermanos, en la autoridad de la palabra y también a través de la experiencia. La experiencia es muy importante, pero hay personas que sobreponen la experiencia, sobreponen las cosas místicas y esto les gusta, les llama la atención. No viven un evangelio inteligente, un evangelio de una forma racional a través de la palabra de Dios. La palabra de Dios no es la base de su vida devocional, sino que la base de su vida devocional es la exageración del consumo de experiencia. Por eso entonces es que dentro de la vida de ese tipo de cristiano, este tipo de brujo disfrazado de profeta, disfrazado de predicadores, hallan una cabida muy fácil porque quieren vivir de experiencia en experiencia, pero no se sientan a fundamentar su vida en la palabra de Dios. Por eso es que las personas maduras en el Señor fundamentan su fe en la palabra y son más difíciles de caer en este tipo de predicadores, de este tipo de personas, porque tienen la capacidad, tienen ese discernimiento, que es lo que estamos hablando, ¿sí? ¿Verdad? Ahora vamos a leer Isaías 5:20, por favor. Isaías 5:20. Fluye, fluye ahí, flaca, fluye ahí. Isaías 5:20. Mientras tú fluyes ahí, yo voy a agarrar el cafecito. Ya lo tengo. ¿Eh? Léelo, por favor. Dice así, hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tiniebla y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Dice el Señor, ay de estas personas que no saben discernir.
Ahí está. Entonces, si tú eres uno de los que aplaude a esos pseudo predicadores y los aplaude porque hay muchos brujos predicando en las iglesias. En este tiempo hay muchos brujos porque no hay discernimiento. ¿Y qué está haciendo la gente? Lo aplaude. Pero esos que lo aplaude van a experimentar la entrada de obras satánicas a sus hogares, a su familia y a sus iglesias. Esto es tremendo. Pero ya planteamos el problema, ¿verdad? Pero ahora vamos a hablar las causas. ¿Por qué este tipo de cosas pasa? Número 1, ignorancia bíblica. Osea capítulo 4, versículo 6. No, lo lea, vamos a ir rápidamente aquí para que no sea muy largo el video. Ignorancia bíblica. Este es la principal causa de que muchas cosas extrañas estén entrando a la vida de los cristianos. La ignorancia bíblica. Mi pueblo perece porque le faltó Conocimiento. conocimiento. Sí, señor. Sí. Y eso es lo grave. El conocimiento que no están teniendo en la palabra, que debe ser su fundamento, sino que están tratando de buscar a otras personas y se consiguen con este tipo de pseudo creyentes. Sí. Otra de las causas para que estas cosas estén sucediendo dentro del mundo evangélico es que la gente tiene hambre, necesidad de show, de experiencia, de cosas sensoriales, pero no están fundamentados o no están enfocados en la cruz de Cristo. Mateo capítulo 12, versículo 39. Entonces, hay gente que quiere vivir de conciertos, de experiencias emocionales, pero no vienen al evangelio. Hay personas que vienen al evangelio a buscar un recetario. Sí, Mira, dime qué me debo echar, como aquel que dijo, eche sal a una ponchera con agua, mete los pies y tú vas a ver que se van los demonios. sí, tremendo. ¡Chau! La brujería se está metiendo fuertemente dentro de la congregación. Sí. Otra de las causas es costumbres paganas nunca confrontadas. Segunda de Reyes, capítulo 17, versículo 33. Personas que traen su costumbre de brujería, su costumbre, esa era la vida que ellos llevaban, vienen al evangelio, no abandonan completamente esas cosas, sino que hacen una mezcolanza. Y entonces escuchan a estos predicadores y dice, este es mi hombre. Sí, por eso es que el Señor fue muy claro con el pueblo de Israel. Ustedes se mantienen santos. Cuando vayan a esa tierra, no se vayan a mezclar con estas personas porque los van a llevar a alejarse de mí, a la idolatría. Y eso es lo que está pasando. Cuando las personas introducen esas cosas y comienzan a escuchar esta cantidad de pseudo profetas, se están metiendo Encontraron lo que querían. exacto. Nunca abandonaron eso. Nunca. Les gusta, lo ama. ¿Sí? Otro de los problemas es el desplazamiento de Cristo por el yo. Ya Cristo no es el que gobierna, sino yo, lo que yo quiero, lo que yo deseo, lo que yo busco, yo quiero esto, yo quiero esto. Y si eso va en contra de la voluntad de Cristo, del mandato, del ejemplo, de la intención, del pacto de Cristo, no importa, estoy dispuesto a echarme a un lado. Entonces veo la manera de cómo hacer que las cosas fluyan para yo sentirme bien conmigo mismo, porque realmente no me interesa el gobierno de Cristo en mi vida. Lo único que me interesa es satisfacer esas necesidades que todavía están atadas a costumbres mundanas, paganas, pero que yo no he querido renunciar. Entonces ya Cristo no es el que gobierna, sino gobierna mi yo. Esa es una de las causas que provoca que este tipo de contenido se haga viral y esté de moda en estos tiempos. La cantidad de personas y es bastante difícil que una persona que esté fundamentada en la palabra que sea arrastrada por eso. Entonces, más adelante le vamos a dar los tips para que usted pueda tener ese discernimiento y pueda salir de... Sí, correcto. Y uno de las causas que nos llevan a este tipo de circunstancias, de errores, de costumbres, es la falta de un discipulado profundo. O sea, en las iglesias se están haciendo un discipulado superficial. No se discipula. Se dan unas lecciones para que las personas se bauticen, ya se bautizaron y ya, pero no hay un discipulado porque muchas iglesias, muchos pastores, muchos líderes, muchos cristianos no saben que el discipulado es ser vestido de Cristo, y eso no es algo que tú haces con 3 lecciones, es una vida devocional, es una vida con Cristo, es una constante renovación. El apóstol Pablo dice,
Pablo dijo, yo continúo a la meta, yo trato de alcanzar el conocimiento de Cristo, quiero experimentar el poder de su resurrección, quiero experimentar sus aflicciones, quiero conocer quién es Jesús, qué hizo por mí, cómo amarlo, cómo vivir en su palabra, cómo vivir en su mandato. Y no hay ese discipulado profundo, no hay ese discipulado que transforme el corazón de la persona para que sean cautivados por Cristo, sino que son lecciones superficiales que no entran en el corazón de los discípulos Sí. y no causa ningún tipo de cambio. Esa falta de discipulado profundo, sistemático, longevo en el tiempo, en la vida, lo que hace es llenar las iglesias de creyentes, no de discípulos, y esos creyentes, lo que esté de moda es lo que van a consumir. Sí, por eso es que el apóstol Pablo decía yo a los Gálatas, hoy estuvimos hablando acerca de, bueno, el pastor estuvo hablando acerca de esto, a los Gálatas, hasta que Cristo sea formado en los corazones. ¿Por qué? Porque viene cualquier viento de doctrina y quieren escuchar y como están firmes en la palabra, se los lleva. Sí. Así que lo que muchos están consumiendo como revelaciones de parte de Dios, lo que muchos están siguiendo como profeta, no son más que declaraciones de brujería, decretos de brujería. Eso no es evangelio, eso es brujería, misticismo, nueva era, Sí, Señor. que lo disfrazan con algunos versículos. Vamos a leer para terminar esta parte de Deuteronomio 18:12 rápido, por favor. Mientras acá la flaca busca el versículo, m- eh, coméntanos cuál pudiera ser desde tu punto de vista otras de las causas que están llevando que este problema se esté metiendo en las iglesias hoy día o que esta práctica se esté metiendo en las iglesias hoy día. Así que ahora coméntanos ahí. Sí, Señor. Aquí Deuteronomio 18:12 dice así, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas. Y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones delante de ti. Por esa misma causa Dios le dijo al pueblo de Israel, se lo repetía, no se mezclen con estas personas, lo van a hacer caer, lo van a alejar de mí. Claro, Y sucedió. no son predicadores de Dios, no son profetas, son brujos y tú estás recibiendo influencia satánica a través de las redes sociales y estás llevando a tu casa, a tu iglesia, a tu familia, brujería. Esas personas no son inocentes, no son ignorantes, lo hacen con toda la intención y tú, por no tener discernimiento, estás dejándote arrastrar. Y hay gente que dice, no, yo sí tengo discernimiento, porque mucha gente cree, porque esta es otra cosa que él ya hablaba, mucha gente cree que el discernimiento es oler demonio, es ver demonio, es escuchar como que si Dios fuera un chismoso y te pusiera a escuchar las conversaciones de los demás. La gente cree que el discernimiento, ay, se me empelucó el cuerpo. No, eso no es discernimiento. Eso no es discernimiento. Precisamente por ser así, es que te están engañando. Y aquellos que dicen que, wow, son los megas que tienen el don discernimiento son los que más fácil son engañados por Satanás. Así que quédate hasta el final porque en esta parte vamos a hablarte del verdadero discernimiento. Sí, Señor. Así que comenta, dale like y comparte. Y la solución es muy fácil y práctica. Primero, filtrar todo por las escrituras. Yo sí quiero que aquí nos demos un tiempito y vamos a leer Hechos capítulo 17, versículo 11. Todo lo que entre por tus oídos, todo lo que veas, todo lo que hoy consumas por las redes sociales, debes filtrarlo por las escrituras, no por tus emociones, no por lo que tú creas, no por tus costumbres mundanas y paganas, debes filtrarlo por la Biblia porque ella es la palabra revelada de Dios. Sí, y es ese filtro. Tiene que ser. Hechos 17 dice así. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos y en las plazas cada día con los que concurrían. Eso no, es Hechos 17:11. 11, sí. Dice, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Ahí está. ¿Qué hacían los hermanos de Berea cuando escucharon el evangelio? Nada, Ver- tráeme el escrito del Antiguo Testamento.
porque Pablo me está hablando de un Mesías. Vamos a ver si lo que dice Pablo es verdad. Vamos a ver si ese Mesías que Pablo dice Está aquí. está aquí en la Biblia, y la Biblia lo llama noble. El escritor Lucas dice, ellos eran nobles porque buscaban en la Biblia la verdad, filtraban en la Biblia. Su discernimiento no estaba en el que se le paraban los pelos, que su discernimiento no estaba en el que olían demonios, su discernimiento estaba en escudriñar las escrituras para saber lo que es de Dios y para rechazar lo que no es de Dios. Así que agárrese tropo en la uña, discierno, discierne, te tiene loco el diablo. Sí, señor. Porque como no lo siente, ay, no sentí, no olí, ay, no se me pararon los cabellos, no. Si la Biblia no lo aprueba, no es de Dios. No importa que te haga sentir bien, no importa que llene tus expectativas, no importa qué es lo que tú quieras, si no es filtrado por la Biblia, si la Biblia dice eso es malo, diabólico, pecado, hay que rechazarlo. La Biblia es el filtro. Pero también hay que aprender a ejercitar ese discernimiento. Vamos a leer Hebreo capítulo 5, versículo 14. Ejercitando los sentidos, dice la palabra. Vamos a ejercitar nuestro discernimiento espiritual. Hebreos, ¿qué? Así que yo te recomiendo que dejes de estar oliendo demonios. Ay, aquí hay un demonio. Y así nos tiran los demonios, loco. Aquí hay un demonio. Aquí. Ay, aquí vuelo. Ay, no sé, algo me caminó por aquí atrás. Y vives en eso, viendo demonios de todas partes, ¿no? Tremendo. Hebreo capítulo 5, versículo 14. Dice así. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que con el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Del uso, úsala. Pero dice el alimento sólido. Cuando se refiere a alimento sólido, no se está refiriendo a esos congresos de batallas espirituales que a ti te gusta asistir, que tú gastas tu poco de plata. No se está refiriendo a la conferencia de esos que empieza con una pistola. Hay que disparar a los demonios. Pa, 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 pa. No. Dice, cuando se refiere el escritor de alimento sólido, se está escribiendo a esto. Las personas deben ejercitarse en el conocimiento de la palabra para que puedan discernir. ¿Cómo ejercitas tú tu discernimiento espiritual? A través del estudio sistemático, inteligente, constante, disciplinado de la palabra de Dios. Ya me encendí, ya me aprendí ya. Para que alcances la madurez. La Biblia en tu corazón, la Biblia bien masticada, bien profundizada en nuestras vidas, es lo que te hace un cristiano maduro. Sí, Señor. La palabra del Señor es la que hace todas estas cosas. Si nosotros tenemos, Salmo 1 dice, será como árbol plantado junto a corriente de agua que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. O sea, no lo sopla cualquier viento. Eso no cae. ¿Por qué? Porque tiene la profundidad en la palabra. Así que cuando uno está necesitado de la palabra de Dios, cuando uno ya ha estudiado, ha vivido, ha interiorizado la palabra de Dios, cuando la palabra de Dios entra en tu corazón, hermano, tú puedes estar caminando por ahí por la calle, tranquilito, y viene alguien y dice, wow, hermano, ven acá, menos mal que te vi, mira lo que este dice. Uno dice, brujería. Pero hermano, pero escúchalo, brujería. ¿Por qué yo puedo detectar la brujería? ¿Por qué puedo detectar el judaísmo? ¿Por qué puedo detectar misticismo? ¿Por qué puedo detectar falsa doctrina? ¿Por qué puedo detectar herejía? Porque estoy ejercitado en el conocimiento de la palabra de Dios, y eso me da la capacidad, la madurez de discernir y decir, esto no es de Dios. Épale, eso es brujería. Épale, esas raíces hebreas, ese judaísmo escondido metiéndose en las iglesias, que tú comienzas pronunciando palabras en hebreo, pronunciando palabras en judía, y empiezas a poner la bandera de Israel en tus iglesias, y empiezas a ponerte el gorrito ese que se pone y el manto ese, y después termina negando la Trinidad. Después termina negando la divinidad de Cristo, porque no estás ejercitado en la palabra de Dios y le creíste a esos rabinos, y empiezas a buscar, yo soy descendiente de Israel, Shalom, Abraham, yo no sé qué broma, y entonces termina metido en una herejía que niega la divinidad de Jesús, que niega la Santa Trinidad, que niega a Cristo como Hijo de Dios, pero como tú no estás ejercitando la palabra y no te diste cuenta, y cuando despertaste, a ver los sobrados, ya estás arrastrado. El que está metido en la palabra está ejercitado y puede discernir rápidamente si es de Dios o no. Eso está. Agárrese de una uña. Sí, Señor. Y es tremendo que en muchos, por eso es que la Biblia dice que
Debemos de tener ese discernimiento y es la palabra lo que da el discernimiento y es la palabra que nos da ese fundamento para tener esa solidez y nos da ese crecimiento y la madurez para poder discernir rápidamente qué es de Dios y qué no es de Dios. Consejo, el próximo consejo es mantener una vida devocional sana. ¿Qué te da a ti una vida devocional sana? Una vida devocional sana no es que tú estés 3 o 4 horas viendo predicadores brujos, judaizantes, herejes, unicitarios en las redes sociales. Una vida devocional sana es una vida que se fundamenta primeramente en la palabra de Dios. Segundo, en la oración constante. Tercero, en la en vivencia de la comunidad. O sea, en la, ¿cómo que se? No, Tener la comunión con los comunión con la iglesia local. Tú no puedes tener una vida devocional sana si no tienes comunión con una iglesia local. Oración, primero, Biblia, lo más importante. Segundo, oración. Tercero, comunión con una iglesia local. ¿Verdad? Sí, señor. Sujétate a tus pastores si son buenos pastores, sujétate a las sanas enseñanzas que te dan en tu iglesia y no le estés dando cabida a cosas extrañas que no te están enseñando esos pastores tuyos que de repente no son virales, de repente esos pastores no tienen 100,000 seguidores, de repente esos pastores no tienen, qué sé yo, Esa fama, esa fama, ese poder, Sí, y de repente no te mueve las emociones, no te pone a danzar, no te pone a hablar lengua, pero esos pastores te están enseñando la palabra sana. Sométete a la doctrina sana que te está enseñando de tu iglesia. Sométete a eso. No te salgas ni a derecha ni a izquierda. Esos pastores, aunque no te estén moviendo el piso, que es lo que te gusta, no te están moviendo el piso. Los brujos te mueven el piso. Para eso, por eso es que vas para allá. sí. Porque los brujos te mueven el piso. Y entonces, ¡wow! Y te venden cursos y te venden cosas y tú vas allá, pero a tus pastores que te están enseñando la sana doctrina no lo quieres escuchar. Bueno, una parte de una vida devocional sana es someterte a las autoridades de tu iglesia cuando estas autoridades te están enseñando una sana doctrina. Biblia, oración, Una comunión con comunión con la iglesia local y un corazón sensible al Espíritu Santo. Esto es una vida devocional sana que te va a proteger contra los engaños de Satanás en esta época que a través de la pantalla, de los celulares, de la computadora, de la televisión, es más fácil que nunca que se metan herejías falsas. Así que nada, sí. Comenta. Lo que pasa es que me encendí. No, se pueden bajar. Sí, apóyenos, comenta, dale likes y comparte, Claro. porque esto tienen que escucharlo muchas personas en este día. Sí. Entonces, bueno, vamos a ir concluyendo. Vamos a concluir. Hoy hemos visto cómo el enemigo, los brujos, han encontrado a través de las redes sociales una ventana abierta a la vida de muchos cristianos. También hemos aprendido que la ignorancia bíblica, hemos aprendido que el deseo de mantener costumbres paganas de la vida antigua, porque supuestamente ya dejaron esa vida, esa persona encuentra en estos pseudo predicadores una afiliación a sus creencias paganas que quieren meter en el evangelio. Hemos aprendido entonces que todo básicamente estas cosas engañan a muchos porque no tienen discernimiento, no saben lo que es discernimiento. ¿Sabes que el apóstol, cuando el mago Simón vio que estaba perdiendo, Lo llamamos el poder de Dios. estaban perdiendo sus seguidores y él vio que el poder aquí era más grande, dijo, quiso comprarlo, pero ¿qué dijo? Porque tenía discernimiento, dijo, perezca Pero por dice, su dinero. sí. Ahora, a Simón el mago, la gente que lo seguía, ¿tú sabes cómo le llamaban? El gran poder de Dios. Esas personas no tenían discernimiento y hoy a muchos brujos que tú estás siguiendo en las redes sociales, en TikTok, en YouTube, en Facebook, tú lo estás llamando el gran poder de Dios. Y no, Satanás está allí. Se te metieron los brujos, se te metieron. Hoy necesitas hacer una pulga. Primero, ¿cómo vamos a hacer esa pulga? Paso número 1, revisa qué contenido estás consumiendo en las redes sociales. Fíltralo. ¿A través de qué? De la palabra. De la palabra de Dios. Segundo, haz un inventario espiritual y renuncia a todas esas prácticas que de repente le ha dado cabida a tu vida, creyéndole a esos pseudo predicadores, pseudo profetas. Y tercero, comprométete a tener una vida espiritual sana, fundamentada en el estudio de la palabra de Dios, en la oración, en la comunión con una iglesia local, sujetos a las autoridades de tus pastores cuando son pastores con una sana doctrina y con un corazón sensible al Espíritu Santo. Pero nada,
Hemos terminado. Deja tu comentario. ¿Qué decisión tomas hoy? Dinos. ¿Qué piensas de lo que hablamos? Sí, señor. Fluye, fluye. Comenta y dale like y comparte porque esto tiene que escucharlo otras personas que pueden estar cayendo en estos errores. La falta de discernimiento. Y no te pierdas los episodios de tu podcast favorito de la semana, En su palabra. porque vienen episodios más candela, ¿vio? Porque la palabra de Dios está en la respuesta absoluta, necesaria, suficiente y poderosa para ayudarnos a vencer a esos 3 enemigos que en el día a día te quieren separar de Dios. ¿Cuáles son? Que son Satanás, el pecado y este sistema del mundo. Y estos enemigos están usando los grupos en las redes sociales, ¿oíste? Así que pendiente. Entonces, que Dios te bendiga. Nos vemos hasta el próximo episodio. Por acá, Jacob Betancourt. Edita González, Y pa'lante como el elefante. nos vemos en el espejo. Bendiciones.